Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia de la Alianza, estamos hoy con ustedes transmitiendo desde nuestras oficinas de distrito de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en el pueblo de la Villa del Capitán Correa, Arecibo. Y esta que les habla es Brenda Rodríguez aquí para servirles. Y hoy se encuentran con nosotros estos dos caballeros. Se encuentra con nosotros el reverendo Terry Smith. Él es el vicepresidente para el Ministerio de las Iglesias a través de nuestras oficinas nacionales ubicadas temporariamente y hasta ahora en Colorado Springs. Bienvenidos. It's great to be with you, Brenda. Thanks for welcoming us. We're glad to be with you. Muchas gracias, Brenda, por darnos la bienvenida. Qué bueno estar aquí. Y esa voz que escuchan nos va a servir y agradecemos que esté con nosotros para hacer la traducción en esta linda tarde. Es el reverendo Rosilio Román, vicepresidente auxiliar del Ministerio de Avance para las Iglesias y Ministerios Multiculturales de la Alianza Cristiana y Misionera. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, Terry, ¿cómo le ha parecido Puerto Rico? ¿Es su primera vez? Terry, how's your visit here to Puerto Rico? How did it look like for you? Is this your first time here? Well, it's my fourth time here. And last week it was 9 degrees one morning in Colorado Springs. So it is absolutely great to be in Puerto Rico. Esta es mi cuarta visita aquí a Puerto Rico y para mí es absolutamente bueno el estar aquí. Los otros días en Colorado Springs estaba a 9 grados de temperatura, así que disfruto mucho el clima aquí. Es calientito. Sé que en esta ocasión no le acompaña su esposa. Saludos a ella. Entiendo que está trabajando, pero envíele por favor saludos de nuestra parte. I know that in this trip your wife is not with you. We know that she is working, but give her our regards and greetings. We will do so. She would have loved to have made this trip, but wasn't able to this go round. Haremos eso, compartiremos los saludos. En esta ocasión ella no pudo venir conmigo a acompañarme este viaje. Bueno, ¿qué tal si comenzamos pidiéndole que nos cuente un poquito de su historia? So let's begin by asking you to share a little bit about your history, your story. Love to do that. Had the privilege of being born into a Christian home. Yo con mucho gusto lo hago. Tuve el placer de nacer en una familia cristiana. I came to faith in Christ in a Free Methodist church in Illinois when I was 13 years old. Tuve mi experiencia de nuevo nacimiento a la edad de 13 años en una iglesia metodista libre en el estado de Illinois. Just about a year after that, my family moved to Florida. And in Port Charlotte, Florida, is where we discovered this organization called the Christian and Missionary Alliance. Un año después, mi familia se mudó al estado de la Florida, en la ciudad de Port Charlotte, y fue allí donde descubrimos esta maravillosa organización llamada la Alianza Cristiana y Misionera. We had a revival-like atmosphere in that church in those days. En la iglesia en aquellos tiempos había un avivamiento y una atmósfera muy placentera de avivamiento. Spirit of God really swept me deeper into my walk with Jesus. El Espíritu de Dios ciertamente me llamó a estar mucho más cerca en mi caminar con Jesús. And it was there that I heard God's call to full-time pastoral ministry. Y allí fue donde yo escuché por primera vez el llamado de Dios a mi vida para ministerio a tiempo completo. And that's where also I met Ruth. Y ahí también fue donde conocí a Ruth, mi esposa. I graduated from high school one Friday night and we got married the next Friday night.
Recuerdo que me gradué de escuela superior un viernes y el próximo viernes me casé. When you find a good thing, don't mess around, make your move. And it worked. Mi consejo es que si encuentras algo bueno, no te ocupes en buscar nada más. Aprovecha. Me gustaría saber cómo le gustaría que nos dirigiéramos a usted, si prefiere que le llamemos Terry, Reverendo Smith, cómo le gustaría que nos relacionáramos en este conversatorio. Terry, I would like to know how you want to be referred to, as Terry, Reverend Smith. How do you prefer for us to address you during this conversation? My standard answer to that question is my mother called me Terry. And if it was good enough for her, it's good enough for everybody else. Just call me Terry. Thank you. Mi contestación es que mi mamá me llamaba Terry y si era bueno para ella hacerlo, para mí sigue siendo bueno el que me llame Terry. Well, Terry will do. Así lo haremos. Le llamaremos Terry. Terry, ¿qué tal si conversamos un poco y nos da una actualización sobre el ministerio que dirige, the Church Ministries? So Terry, what about if you take some time to give us an update about the ministry that you lead in Church Ministries? Thanks, Brenda. I'd love to do that. Did I throw a curveball? No, you did not. I thought Rosilio was going to translate me. No, perdóname. Se me olvidó, disculpa. Con mucho placer voy a hacer eso. So, privileged to lead church ministries for the Alliance since December 1st of 2017. Tengo el privilegio de dirigir los ministerios a la iglesia desde el primer día de diciembre en el año 2017. It's an opportunity I never dreamed I would have, but love doing what God has called me to do. Es una oportunidad de ministerio que jamás pensé que iba a tener la oportunidad de hacerlo, pero ha sido ciertamente un placer para mí el servir de esta manera. We are emphasizing in church planning, church ministries, both church planning and church advance, or helping established churches thrive. Estamos en los ministerios de la iglesia dándole énfasis a dos áreas en particular, incluyendo la plantación de iglesias y el avance a las iglesias, de avance de iglesias. We refuse to choose between the two of those because we believe so many people in our culture need Jesus Christ. Rehusamos el tener que escoger un área sobre la otra porque creemos firmemente de que todavía hay muchas personas que necesitan recibir a Jesucristo en sus vidas. We want to have as many new churches as we possibly can and see as many of our existing churches thrive as they possibly can. Queremos entonces tener la mayor cantidad posible de iglesias que podamos plantar, como tener la mayor cantidad de iglesias que estén en su apogeo de ministerio y puedan asimismo alcanzar a sus comunidades. And Puerto Rico is a big part of that story. Y Puerto Rico juega un papel importante en esa historia. Because we have two native sons of Puerto Rico leading in each of those areas. Porque tenemos a dos personas oriundas de Puerto Rico que están liderando las dos áreas de énfasis. Yvonne Martí leading our church planning efforts. Está Iván Martí que está dirigiendo los esfuerzos de multiplicación. And Rosilio Roman leading our church advance efforts. Y este servidor, Rosilio Román, que está dirigiendo entonces los esfuerzos para el avance de iglesias. Both who grew up on the same street in Arecibo, Puerto Rico. Y los dos nos criamos en la misma calle en el pueblo de Arecibo. That's an amazing story. Eso es una historia muy grata. And if you know Yvonne and Rosilio and have ever heard them go back and forth, you know that I hired them both to keep me entertained. Y si usted conoce a Iván y a Rosilio, sabe entonces y entiende por qué fue que yo los contraté a ambos para mantenerme entretenido. In addition to that, they're both doing a great job and love and appreciate both of them. En adición a eso, ambos están
llevando a cabo sus labores de una manera excelente y Dios nos está bendiciendo. And all kinds of ministries support those two things in church plan and church ministries. I keep calling it church planning. So we have youth ministries and children's ministries. Y hay otro grupo significativo de ministerios que se llevan a cabo en apoyo a esos dos áreas de énfasis. Leadership development is a big part of what we do. El desarrollo de líderes es una porción grande, importante de lo que hacemos. Alliance peacemaking and global link, all a part of church ministries. Los ministerios de pacificación de la alianza y otros ministerios, todos juegan un papel importante en lo que hacemos allá en el Ministerio de las Iglesias. And much of what we do available not only in English but in Spanish. Y la mayor parte de lo que hacemos está disponible no solamente en inglés, sino también en español. Appreciate that very much. Speaking about church plants, how many church does the Alliance have right now? ¿Cuántas iglesias de la Alianza, hablando de plantación de iglesias, cuenta la Alianza? ¿Cuántas iglesias? We have approximately 1,980 churches that are already reported and on the books, and about 100 church planning projects that haven't yet had their public launch, but they're in the pipeline. Tenemos al corriente cerca de 1,980 iglesias y en adición a eso tenemos cerca de 100 proyectos nuevos de plantación de iglesias que todavía no se reportan, pero ya están en vías de desarrollo. ¿Cuál usted entiende que ha sido o que son los mayores retos a nivel ministerial con los que enfrenta en este tiempo? So Terry, what do you think are the greatest challenges regarding to ministry that you are facing at this time? We're seeing good traction in the area of church planning. Excited about that. COVID year was a little bit of an off year, but still had 43 new Alliance churches. Estamos viendo ciertamente que hay un buen enlace de las iglesias en el área de plantación de iglesias. A pesar de la pandemia del año pasado, se plantaron 43 nuevas iglesias en la alianza. It's been a little bit harder to really bring a strong focus to church advance and develop the tools that we want to use in that area. Ha sido un poquito más difícil desarrollar un énfasis fuerte y enfoque claro en el área de avance de iglesia, pero estamos dirigiendo nuestros esfuerzos en esa área. But we've really been able to refine that area over the last year. Pero hemos podido refinar esa área en este pasado año. I think the biggest challenge we face in the Alliance is that 69% of our churches are either plateaued or declining. Y el reto más grande que estamos enfrentando en la alianza es el hecho de que el 69% de nuestras iglesias totales están estancadas o declinando. And many of those 69% need a refocus from being inward focus to being outward focus. Y muchas de esas iglesias necesitan cambiar su enfoque de estar enfocadas en sí mismas ahora a estar enfocadas hacia afuera, hacia la comunidad. So that there's more being done to reach people for Christ and reach the lost sheep that need to be found. De modo que más se puede hacer para alcanzar a la gente que todavía no conoce a Dios, de manera que las ovejas perdidas puedan ser añadidas al redil y puedan ser alcanzadas. So me está hablando de un cambio de rumbo, ¿verdad? Para enfrentar estos nuevos retos. So you're talking about a course change, a changing course, so the church can face these new challenges. Yes. So this is kind of birthed out of my own experience in God's goodness and grace. Cierto es, esta iniciativa surgió de mi experiencia personal que tuve gracias a la gracia de Dios. So I saw a church, I led a church that had been in rather precipitous decline. Estuve dirigiendo una iglesia que tuvo
declinó en su ministerio de manera precipitada. And we experienced in the goodness of God and the power of His Holy Spirit, seeing that church go from about 100 people to about 230 people. Y tuvimos la oportunidad de ver en el poder de Dios cómo esta transformó su ministerio y creció de unas 100 personas hacia más de 200 personas asistiendo a la iglesia. And we saw a number of people come to know Christ and follow Him in baptism during that time. Y durante ese tiempo vimos a un número grande de personas que vino a conocer a Jesucristo como Salvador personal y a seguirle el bautismo. Out of that experience, the Lord birthed what we call the Changing Course Consultation. Y de esa experiencia fue que surgió la consulta para cambio de curso a las iglesias. And that is designed to help other plateaued and declining churches. Y está diseñada ese curso para ayudar a otras iglesias que están estancadas o declinando. And we started that in Eastern Pennsylvania district when I was there as district superintendent. Y comenzamos ese esfuerzo cuando yo fungía como superintendente del distrito en Pensilvania del Este. And now we are taking that national. Y ahora estamos llevando eso de manera nacional. We did a training course online back in August for those who would be consultants for Changing Course. Llevamos a cabo el entrenamiento online que se hizo para los consultores del curso de cambiando el curso a la iglesia allá para el pasado mes de agosto. We have about 50 people who have been trained, but about 33 of those people who are now certified Changing Course consultants to go out and help our plateaued and declining churches get back to vitality. En aquel entonces entrenamos a 50 personas, de las cuales 33 personas ya se han certificado como consultores para cambiando el curso a la iglesia, los cuales queremos entonces que salgan a llevar a cabo su ministerio. 4 of those consultants are right here in the Puerto Rico district, and we're excited about that. 4 de esos consultores residen aquí en Puerto Rico y eso nos alienta mucho. I was recently with a man by the name of Mark Thomas, who works in our North Central District office. Estuve recientemente conversando con el pastor Mark Thomas, que labora en la oficina del distrito de Norte Central. And he said to me, Terry, I've consulted with 4 churches already, and this process is working. Terry, ya yo he aplicado el proceso con 4 iglesias y ciertamente este proceso está surtiendo efecto, está trabajando. And we praise the Lord for that because vital, thriving churches are going to reach more people for Jesus Christ. Y damos gloria a Dios porque sabemos que iglesias que estén con una salud vibrante y experimentando vitalidad van a alcanzar a más gente para Cristo. Eso me trae una pregunta. Aplaudimos el hecho de que más iglesias y más líderes se están involucrando en esta tarea de ayudar a las iglesias a cambiar su rumbo. So Terry, that is very good. We applaud the fact that there are more churches that are being impacted and being helped to change their course. Pero tengo una pregunta para usted, Terry. La pregunta es, ¿están todas las iglesias dispuestas a estos cambios? So, Terry, I have a question for you. Are all these churches, in your experience that you've seen, are all churches able or willing to experience all these changes? Oh, how I wish they were. Cuánto quisiera yo que estuvieran dispuestas. I just did a little training session here at the district office a couple of hours ago. Hace apenas unas horas atrás llevé a cabo un entrenamiento aquí en la oficina del distrito. And I drew the parallel to say that even the best baseball hitters, Hall of Fame baseball hitters, only get a hit about a third of the time. Y ilustré el punto resaltando el hecho de que los mejores bateadores en el béisbol, aún aquellos que son miembros del Salón de la Fama, solamente conectan de hit una tercera parte de las veces que van al bate. If we see even a third or half of these consultations really produce good results,
we're going to be way ahead and see lots more churches thriving and lots more people coming to Christ. De modo que si tan siquiera vemos que una tercera parte o la mitad de las iglesias que están afectadas llegan y logran cambiar el curso, vamos a ver una transformación y un impacto grande en ver a mucha gente viniendo a conocer a Jesucristo. So the biggest deciding factor of whether this is going to work or not in any given church is how much leadership really leans in. Así que el factor más importante que va a contribuir y afectar el impacto va a ser la cantidad y la manera en que los líderes están dispuestos a involucrarse en el proceso. If leadership leans in, really engages in the process, and are willing to implement some changes, this helps a lot. Si los líderes están dispuestos entonces a involucrarse de lleno y entregarse a la participación en el proceso, vamos a ver grandes cambios. If they hold it at arm's length and resist any kind of a change, it may help a little bit, but not as much as it could if they would really engage well. Si se mantienen a la distancia y resisten el proceso, no vamos a ver lamentablemente gran impacto en los resultados. You can lead a horse to water, but you can't make him drink it. Sabemos que uno puede llevar a un caballo al agua, pero no lo puede obligar o forzar a que tome del agua. So our consultants are leading horses to water and maybe even putting a little salt in the oats to make them thirsty. Nuestros consultores están llevando a estos caballos al agua y quizás estén poniendo un poquito de sal en el cereal que se les da para que coman. So we've seen some good things happen, like a church in Pennsylvania that was totally divided and really declining and almost ready to close. Hemos visto muy buenos resultados, como por ejemplo de una iglesia que estaba en Pensilvania que estaba declinando y ya estaba casi lista a cerrarse. And we saw the Spirit of God break into one of those meetings and reunify the church. Y vimos cómo el Espíritu de Dios vino y irrumpió en el ministerio en esa iglesia y ver entonces cómo la gente vino a ser llevada a Jesucristo. And they got focused on reaching out to a low-income housing area. Y vimos cómo ellos reenfocaron su ministerio para comenzar a alcanzar una comunidad de bajos ingresos que estaba cercana a la iglesia. And as a result of that, the next year they saw 17 people baptized in that church. Y como resultado de ese esfuerzo, el próximo año vieron a 17 personas que vinieron a ser bautizadas como resultado directo de ese esfuerzo. Those are the kind of things we'd love to see happen over and over again. Y esas son las clases de cosas que queremos ver ocurriendo vez tras vez. So vemos cómo cuando los líderes se integran en este deseo de cambiar el curso, ¿verdad? Que en algunos casos se ve que es inevitable si no hay un cambio, un plan, una estrategia para lograrlo. Mi pregunta con relación a eso, y quizás pueda abundar brevemente en eso, ¿cuáles son estas señales que pueden ayudar a las iglesias a identificar que tenemos que tomar acción si no vamos a hacer una estadística más? So Terry, what would be the signals that a church could look for to understand, or that would trigger their understanding that they need to find help and search for something to help them? I think they need to pay attention to some key statistics like their Sunday morning attendance. Pienso que deben prestarle atención a unas estadísticas claves o esenciales como la asistencia a los cultos o servicios dominicales. How many people they're seeing profess faith in Christ and seeing those people really assimilated into the church so that they're able to make disciples. Y que lleven cuenta de
cuántos de estas personas están entonces viniendo a ser seguidores de Cristo y están siendo asimiladas al ministerio de la iglesia para que puedan entonces contribuir al ministerio de la iglesia. So if people aren't professing faith and following the Lord in baptism on a fairly regular basis, if they go months and years without seeing any spiritual harvest, that ought to be a wake-up call to churches. De manera que si una iglesia ve que pasan meses o años sin ver un incremento o un número significativo de personas que vienen a ser discipuladas y a conocer a Jesucristo y a hacer profesión de fe, eso ciertamente es una señal que debe preocupar. Churches can look at their budget and say, how much are we really spending to try to reach our community for Christ? Y las iglesias pueden evaluar su presupuesto y determinar en realidad cuánto dinero estamos nosotros dispuestos a dirigir para esfuerzos de alcance de la comunidad. And they can look at the demographics of their church to say, do we represent the community well, or are we way older than the community, way richer than the community? Otra de las cosas que pueden hacer o deben notar es si nuestra iglesia membresía refleja la comunidad en la que estamos, para determinar si estamos compuestos de una generación mucho mayor en edad que la comunidad o tenemos muchos más ingresos o estamos en una categoría mucho más rica que el resto de la comunidad. Todos esos son factores que necesitamos entender. Eso me trae a la mente una pregunta, y yo creo que usted mencionó que podemos llevar el caballo al agua, pero no lo podemos hacer beber. Hablamos también de puntos que podemos identificar para darnos cuenta si nuestra congregación está en medio de la necesidad de un cambio de rumbo. Pero mi pregunta a usted es, ¿por qué será tan difícil? ¿Por qué hace tan difícil que el caballo se le presente el agua y teniendo sed, ¿verdad? Si identifica esos puntos, no esté dispuesto a beberla. So Terry, after pointing out all those factors, why is it so difficult for a church, noting all that still resist drinking from the water? A very good question, Brenda. Bueno pregunta. It is just easy for us by human nature to get stuck in our rut. Porque es mucho más fácil para nosotros en nuestra naturaleza humana en mantenernos atascados en el mismo canal o zanja. To keep doing what we're most comfortable with. Y dedicarnos a seguir haciendo lo que más cómodo nos resulta hacer. And what we're most comfortable with is people who are like we are, people who are already Christians. Y lo que más cómodo nos resulta hacer es estar y reunirnos con gente que son como nosotros, personas que ya son creyentes en Cristo. And the enemy of our faith tends to whisper in our ear that the gospel really doesn't work that well anymore. Just be quiet and stay in your place. El enemigo de nuestra fe se dedica a susurrarnos a los oídos la mentira de que ya el evangelio no tiene la misma eficacia, de que es bueno que nos mantengamos haciendo lo mismo que hemos hecho. It's crazy out there in the culture, and we just feel a lot safer between the four walls of the church. Porque ciertamente el mundo está alocado allá afuera y nosotros vamos a estar mucho más seguros si nos quedamos aquí en nuestra cultura, en nuestra iglesia. But Jesus has still called us to go to the people around us who don't know him. Sin embargo, Jesucristo todavía nos llama a que vayamos a alcanzar a aquellas personas que todavía están perdidas alrededor de nuestras iglesias, en nuestra comunidad. He's still our only hope. Él todavía sigue siendo nuestra única esperanza. And the gospel is still the power of God for the salvation of those who believe. Y el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación de aquellos que están dispuestos a creer. Y si el rumbo no se cambia, pese a que tenemos las herramientas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos, ¿cuál será en su experiencia el resultado? So Terry, in your experience, if the course is not changed, even knowing and having access to all these resources, what do you anticipate would be the end result?
Well, we're seeing the end result in the alliance, unfortunately. Desafortunadamente estamos viendo lo que está ocurriendo a la larga. While we're celebrating 43 new churches being started last year, Aun cuando estamos celebrando el hecho de que el año pasado se comenzaron 43 nuevas iglesias, we're grieving about 65 churches that either closed or disaffiliated. estamos lamentando el cierre o la desafiliación de unas 65 iglesias que ocurrió en ese mismo periodo de tiempo. Churches that fail to do what Jesus has commanded us to do, unfortunately, end up dying. Las iglesias que fallan en lograr completar o hacer lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos, a la larga terminan siendo cerradas. Some of the saddest things I've ever been a part of in ministry are the final services of churches that are closing. Algunas de las experiencias más tristes que he tenido en el ministerio es participar de los servicios, del servicio último de cierre de alguna iglesia. It's a very sad thing when a church loses its witness in the community. Es ciertamente algo bien triste cuando vemos que una iglesia pierde su testimonio y su eficacia en la comunidad. Hablando del tema de iglesias que mueren, en su experiencia, ¿hay oportunidades para estas iglesias o esperaron demasiado tarde? Talking about the experience or having the experience of churches that die, do you think that there would be opportunity to change the course of those churches? That there are opportunities to change the course of churches? O simplemente dejarlas ir en paz. Or just to simply leave them to pass and die eventually? Do everything we possibly can do to keep them from dying. That's my goal. Necesitamos, y mi meta es hacer todo lo posible que podamos para evitar que se cierren o que mueran. We're always going to lose a few churches. There's a life cycle to a church, without a doubt. Sin lugar a duda, hay un ciclo de vida para cada iglesia y es cierto que vamos a perder algunas de ellas. But we want to intervene and help churches catch a new vision of what Jesus wants them to be. Pero queremos intervenir y ayudar a esas iglesias a que recobren una visión fresca de lo que Jesucristo quiere hacer a través de ellas. And I believe that can happen because I know our God even raises the dead. Y yo creo que eso puede ocurrir porque yo creo y sé que nuestro Dios puede resucitar aún a los muertos. I saw him do it in our church in Mechanicsburg, Pennsylvania. Yo lo vi a él hacerlo en nuestra iglesia en Pensilvania, en la ciudad de Mechanicsburg. I know some people looking on thought that church did not have very many more years to survive. Yo sé que hubo mucha gente que miraba y decía que esa iglesia no tenía muchos años más para sobrevivir. But by God's grace, we were helped to thrive, not just survive. Pero por la gracia de Dios se nos ayudó entonces a llegar a un punto donde pudimos recobrar la vitalidad y no meramente sobrevivir. And in addition to seeing people come to know Christ, he also gave us the opportunity even to plant new churches. Y no solamente nos dio Dios la oportunidad de ver a mucha gente venir a Jesucristo, sino que Dios nos dio la oportunidad de plantar iglesias. If he did it through me, he can do it through others. Si lo hizo a través de mí, definitivamente lo puede hacer a través de otros. And if he did it there, he can do it in other places. Y si lo hizo en ese lugar, ciertamente lo puede hacer en otros lugares también. Bueno, nuestro tiempo se está acabando, pero quisiera que tuviera la oportunidad de dirigirse brevemente a nuestras iglesias con una palabra corta de exhortación o lo que el Señor ponga en su corazón a la iglesia en Puerto Rico. So Terry, our time is running out, but I do want you to close with perhaps a brief word of exhortation to our churches. So if you're listening out there, my exhortation would be the church that Jesus wants you to be. Si está escuchando, mi exhortación y mi reto es que lleguen a ser la iglesia que Jesús quiere que sean. Jesus died and rose again for the church. Jesús murió y resucitó
para la iglesia y por la iglesia. The church is his body. He owns it. La iglesia es su cuerpo y él es dueño de su iglesia. It is Jesus that gets to define the purpose of the church, not us. Y es Jesús el que le toca definir el propósito de la iglesia, no nosotros mismos. So let's dig into his word and rediscover what his purpose for the church is. Así que escudriñemos entonces la escritura y descubramos cuál es su voluntad para la iglesia. And let's get on our faces and cry out to him, repenting, asking him to change our hearts as we seek to do his work. Entonces, busquemos en nuestros corazones y arrepintámonos de aquellas cosas que necesitamos cambiar a medida que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí en esta hermosa tarde con nosotros. Apreciamos el ministerio de ambos. Oramos por ustedes y por los que colaboran en nuestra oficina nacional. Thank you, Terry. We appreciate having you here and want you to know that we appreciate the ministry that you carry out at the national office. Gracias por oportunidad. Pues hermanos, esto ha sido todo por esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta programación de Centrados. Que la paz del Señor sea con ustedes y feliz semana. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.